Buen día, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a iniciar con nuestra clase en unos minutitos. Solo vamos a dar un minutito más para que los demás compañeros se sigan conectando. Al principio, pues ustedes vieron que desde hace algunos minutos está cargada una imagen en su pantalla. Entonces vamos a esperar un minutito más para que los compañeros se conecten y podamos ampliar la información de estas imágenes, ya que a requerimiento de la universidad, pues debemos hablar esta información, ya que es de suma importancia para ustedes como estudiantes y también para los registros académicos de la Universidad Rural de Guatemala. Así que buen día tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos a su clase de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Vamos a iniciar con estas imágenes y luego vamos a dar el banderazo de salida para conocer los temas el día de hoy. Una disculpa para ustedes, hago extensiva una disculpa toda vez que recientemente pues me realicé una cirugía dental, entonces tengo un poquito de complicación para hablar, pero voy a tratar de hablar lo más lento posible para que mi dicción sea comprensible. Entonces, en virtud de que ya la mayoría de compañeros están conectados, vamos a verificar siempre, ¿verdad?, nuestras cuestiones técnicas para que todo esté en orden, iniciando con nuestro sonido, nuestra imagen y la presentación de nuestra pantalla. Vemos que todo está en orden, estamos transmitiendo, estamos grabando, así que vamos a dar inicio con nuestra clase de día. Estamos presentando nuestra pantalla y como ustedes pueden ver en la misma, pues aparece un recordatorio. ¿Y qué nos indica este recordatorio? Nos dice que a los estudiantes se les recuerda que a más tardar este domingo 8 de agosto de 2021, estamos hablando del día de mañana, deben completar el proceso de inscripción y asignación de cursos. Para que sus cursos puedan ser formalmente acreditados en el portal académico de la universidad, es indispensable que entreguen en la sede académica a la que pertenecen el formulario de inscripción y asignación de cursos F306-2019-01. Repito, F-03-06-2019-01. Debidamente lleno y firmado antes de la fecha indicada. Entonces, recordemos que mañana, a más tardar, dice, 8 de agosto, debemos de tener lleno o completado nuestro proceso de inscripción y asignación de cursos para que pueda validarse todos los cursos que ustedes se asignaron. Porque después existen algunos inconvenientes, ¿verdad? A veces comprendemos que por cuestión de tiempo o por falta de información es que no realizamos los procedimientos como corresponde, pero en esta ocasión, pues Universidad Rural se ha dado la tarea de comunicarles y realizarles este recordatorio que mañana es la fecha límite. De igual forma, si hablamos de nuestro formulario de inscripción y asignación de cursos, vamos a decir que este formulario pues lo vamos a encontrar en la plataforma de la universidad. Específicamente, lo vamos a encontrar, dice, visita o llama a tu secretaría para preguntar cómo obtener el formulario o descárgalo en la página web www.urural.edu.gt en la pestaña que nos indica documentos. Y luego se va a desglosar y dice estudiantes. Yo no puedo descargar esta imagen, pero es la instrucción que tenemos, ¿verdad? Sobre este formulario. Ingresamos a la plataforma, o si alguien tiene algún problema con la plataforma, pues debe acercarse o llamar a su sede para poder descargar el formulario respectivo. Luego de ello encontramos una nueva imagen que nos dice, recuerda, nos hace la salvedad, ¿verdad? Nos hace esos signos de admiración donde tenemos que estar alertas. Recuerda, para que sean válidos los cursos, debes haber cumplido con tu asignación en el formulario 1603-06-2019-01, límite 8 de agosto de 2021. Para quienes aún no han cumplido con este requisito, llenar y firmar y enviar o entregar a tu sede antes de la fecha mencionada. Entonces, por favor, tomemos en cuenta
que es para bienestar tanto de ustedes como el personal administrativo de la universidad, ¿verdad? Que estén en orden todos nuestros documentos y todos los requisitos para nuestra inscripción, para que sean válidos los cursos que estamos recibiendo. Así que, por favor, mucha atención. Quien no lo ha hecho, hágalo y, por favor, comuníquense a la Secretaría de su sede. Recuerden que la mayoría de sedes de Universidad Rural de Guatemala pues se encuentran abiertas sábado y domingo. Y si no, pues comuníquense directamente con la persona encargada de la sede para que les pueda ampliar la información y no dejar todo al tiempo. Por favor, entonces, una vez dada esta información que es de suma importancia tanto para ustedes como para la universidad, vamos a iniciar nuestra clase tomando en cuenta que el tiempo pues a veces se torna demasiado corto para poder exponer todos los temas respectivos. Si existen dudas, comuníquense a su sede. Por favor, culminen su proceso de inscripción y asignación de cursos mediante el formulario ya identificado en las dos imágenes anteriores. Así que vamos a continuar, solo que tenemos problema con la máquina. Ustedes pueden ver ahí que está cargando ya. Se adelantó, quiere que terminemos la clase de una vez. Entonces vamos a, de una vez nos cerró la, vamos a abrirla, no tengan pena, ahorita lo vamos a realizar. No sé qué sucedió acá, pero vamos a abrir nuestra diapositiva. Recuperación si fue algo del sistema. Entonces vamos a ampliar nuestra pantalla. Vamos a ver si está presentando. Bien. Estamos presentando, dejar de presentar, iniciamos nuevamente. Ya vieron que a veces pues nos dan problemas las máquinas por alguna cuestión que no está bien configurada, pero no hay problema. Ahorita vamos a tratar de reanudar nuestra presentación. Al parecer aquí estamos bien. Aquí también, solo vamos a configurar para que esté bien la presentación. Entonces ya tuvimos bien los recordatorios y bienvenidos compañeros a su clase de el día de hoy, curso de seminario de procedimientos legales y administrativos, código FE 056. Nos encontramos ya en la semana número 4 y el día de hoy pues nuestro tema son los métodos de comprobación de la hipótesis. Es menester mencionar previo a entrar al tema que muchas veces pues hay temas redundantes, toda vez que cuando hablamos de métodos de investigación nos da una clasificación y dependiendo de los enfoques, pues nos da otra clasificación. De igual forma, los medios de comprobación de la hipótesis va a ser así, ¿verdad? Dependiendo del enfoque que se le va a dar a la misma, así es como se van a clasificar los diferentes métodos de comprobación de la hipótesis. También es importante mencionarles que estaba revisando nuestro programa del curso y me imagino que ya la mayoría lo descargó y sí, en todas las clases pues nos hace hablar de un trabajo investigativo. Quizá en una de las clases vamos a ampliar la información y vamos a llevar a cabo o vamos a presentar algunos ejemplos de cómo son los procedimientos legales y administrativos. Pero para darle cumplimiento a nuestro programa vamos a continuar con todos los temas relacionados con temas de tesis o temas investigativos. Y recordemos, ¿verdad?, que hay un video introductorio, entonces el afán o el fin de nuestra clase en vivo es poder complementar toda esa información proporcionada en los videos introductorios. Así que damos inicio y recordemos que cada una de nuestras clases tiene un objetivo específico, tiene ese fin que nosotros pretendemos, tanto la universidad como el catedrático asignado, que lo que pretendemos lograr a través de la explicación dada en la clase en vivo. Así que como ustedes pueden ver en su pantalla, nos dice objetivo de la clase, que el estudiante adquiera conocimientos relacionados con los diferentes métodos existentes para poder comprobar la hipótesis. Recordemos que la hipótesis es aquel supuesto o varios supuestos
que nos planteamos juntamente con nuestro problema, donde plasmamos y proyectamos aquel resultado o aquella solución que pretendemos darle a nuestro problema. Entonces, para poder comprobar ese supuesto o esos supuestos, es necesario aplicar ciertos métodos de investigación o ciertos métodos de comprobación para verificar que el resultado de nuestra hipótesis sea real y lo que realmente va a resolver nuestro problema. Entonces, iniciamos. Es importante que podamos desglosar o desconcentrar un tema en general y lo vayamos viendo por cada definición o cada palabra que lo compone. Y para iniciar el día de hoy con nuestros métodos de comprobación de la hipótesis, es importante que sepamos primero qué es un método, porque muchas veces utilizamos diferentes denominaciones o diferentes definiciones y no sabemos en qué consiste cada una de estas acciones. Entonces podemos ver en la pantalla que nos dice qué es un método. Y pues un método no es más que aquel modo, aquella manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada o estructurada. Es decir, que pues método es una técnica o un conjunto de tareas o ciertos pasos que vamos a tener que pasar por ellos o que tenemos que realizar para poder cumplir con una meta, con una tarea o con un trabajo. En algunos casos el método también de forma habitual es conocido como aquella situación en la que realizamos algo por una persona basada en su experiencia, también en su costumbre y en algunas preferencias personales o profesionales. Entonces tenemos claro que un método es aquel procedimiento o todos aquellos pasos que vamos a seguir con el objeto de lograr una tarea, pero debe ser de una forma sistemática, de una forma organizada, cronológicamente y debidamente estructurada con anterioridad. Es importante mencionar también que método se deriva o proviene del latín métodos y que también se deriva de un griego denominado eudoc, y esto nos dice camino para llegar, ¿verdad? El camino para llegar a algo. A eso se refiere el método. Continuamos y en la siguiente diapositiva encontramos los métodos de investigación. ¿Se recuerdan que en las primeras clases hablamos de qué era la investigación, la metodología de la investigación, que era aquella línea, ¿verdad? La metodología es aquel hilo o aquella línea que nos guía de un inicio hasta llegar hasta aquel fin que pretendemos. Entonces los métodos de investigación son esas formas, esos procesos sistemáticos, claros, ordenados y estructurados, mediante los cuales vamos a realizar una investigación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nos dice métodos de investigación. Los métodos de investigación son las herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los datos. Entonces, ¿qué son los métodos de investigación? Son aquellas herramientas, recordemos que se nos grabe esa palabra importante en este tema de los métodos de investigación. Son aquellas herramientas que los investigadores, cuando a nosotros nos corresponda realizar un trabajo investigativo, pues vamos a tener que buscar esas herramientas para poder obtener y analizar los datos de nuestra investigación. Recordemos que los métodos de investigación vamos a encontrar de diferentes tipos, como lo son los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, los métodos mixtos, y de estos pues se van a derivar algunos otros dependiendo del enfoque que le demos. Es importante decir que entre los medios de investigación cuantitativos, pues vamos a encontrar todos los que se relacionan con las estadísticas. Vamos a encontrar estadísticas descriptivas, estadísticas inferenciales, multivariadas y entre otras, ¿verdad? De igual forma, entre los métodos de investigación cualitativos, vamos a decir que son aquellos métodos que nos sirven para entender el significado de un fenómeno, donde las palabras definitivamente son el dato de interés, no son los números. Si recordamos los métodos investigativos
cuantitativos es donde proyectamos una cantidad o podemos obtener alguna estadística numérica, alguna estadística descriptiva. Mientras que los métodos de investigación cualitativa, pues son las palabras las que van a regirse dentro de la misma, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los métodos de investigación a grosso modo, porque más adelante vamos a hablar específicamente de los métodos de comprobación de la hipótesis. Es importante también mencionar que dentro de los métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos, se van a presentar diferentes enfoques para obtener algunos datos. Y dentro de ellos, pues vamos a encontrar lo que es el metaanálisis. Y el metaanálisis es un método cuantitativo que analiza los resultados de un grupo de estudios cuantitativos individuales para producir un mejor estimado de los beneficios. Y así vamos a encontrar un sinfín de métodos que se derivan de estos métodos de investigación, ¿verdad? Todo va a depender del tema que nosotros escojamos para investigar y ahí es donde van a ir surgiendo nuestros diferentes métodos. Vamos a encontrar métodos de ensayo, algunos métodos experimentales, métodos etnográficos, por ejemplo. El método etnográfico nos sirve para capturar, interpretar y explicar cómo vive un grupo de personas, una organización, una comunidad. Y normalmente este método etnográfico ha sido utilizado dentro de la ciencia de la antropología. Entonces, por eso es que yo les indico que cada método va a ser aplicado dependiendo la información que estemos buscando derivada del planteamiento de nuestro problema. De igual forma vamos a encontrar algunos grupos de enfoque que se utilizan o que se tienen dentro de los métodos de investigación. ¿Y a qué nos referimos con los métodos de enfoque o los grupos de enfoque? Pues los grupos de enfoque son aquellas personas o varias personas que hablan sobre un tema específico, mientras el investigador recolecta los datos. Entonces, los grupos de enfoque sabemos que son, por ejemplo, datos recopilados en una encuesta, en una entrevista específicamente, ¿verdad? Supongamos que vamos a hablar de un problema social que está afectando en la actualidad a nuestra sociedad o a nuestro entorno social y derivado de ello, pues, las personas que conocen el tema, perdón, que se relacionan con este tema o que tienen una relación estrecha sobre el tema, pues van a hacer, por ejemplo, una mesa de prensa y ahí pueden exponer ellos todos sus puntos de vista del problema social. Y nosotros como investigadores, si nos atañe o nos interesa el tema respectivo, pues vamos a ir recopilando nuestros datos. Después tendríamos que verificar qué es la entrevista, qué es la encuesta, cuáles son los tipos de entrevista, los tipos de encuestas, cuáles son los métodos secuenciales. Hay un sinfín, créanme que hay un sinfín. Hay método mixto incrustado, encuesta y cuestionario, métodos de escritorio o de biblioteca. Entonces, de verdad que dependiendo del tema que ustedes vayan a escoger para investigar, ese es el método que se va a utilizar. Pero ya habiendo visto así a grosso modo lo que son los métodos de investigación que no podemos estudiarlos en una sola clase porque es un sinfín de clases o de tipos de métodos de investigación. Entonces vamos a entrar a conocer directamente aquellos métodos que tienen relación estrecha con la comprobación de las diferentes hipótesis o de los diferentes supuestos. Y a continuación ustedes ven que tenemos algunos tipos de métodos de comprobación de hipótesis. Como pueden ver en su pantalla tenemos un método de comprobación o de investigación denominado observacional. Luego tenemos el método comparativo, luego el método inductivo, el método cuantitativo, el método deductivo y del deductivo pues se derivan el método hipotético deductivo y el método axiomático deductivo. Entonces el día de hoy en esta clase
Tomemos en cuenta que las dos diapositivas anteriores únicamente nos sirven para comprender qué son los métodos, qué es el método, qué es aquel procedimiento, aquellos pasos a seguir de forma ordenada, estructurada para poder llevar a cabo una tarea o poder alcanzar un fin. Y los métodos de investigación pues son aquellas herramientas que utiliza el investigador para poder recopilar y poder anotar los datos que le interesan sobre su investigación. Entonces, a continuación ya encontramos una clasificación específica de los métodos para comprobación de la hipótesis. Y como lo pueden ver en su pantalla, son estos 5 y del último pues encontramos una subdivisión que es hipotético deductivo y axiomático deductivo. Así que les voy a dejar unos segundos para que puedan tomar nota de nuestros métodos de comprobación de la hipótesis. Recordemos que en ningún momento queremos contradecir la información del docente que se ha dado la tarea de crear el video introductorio, únicamente lo estamos complementando. Así que por favor tomemos nota. Recordemos que yo siempre les voy a recalcar que un screenshot o una fotografía la podemos perder, no le vamos a dar la importancia necesaria para poder guardar esta información. Entonces, en un cuaderno o las herramientas que ustedes tengan a la mano, por favor, tomen nota sobre los métodos de comprobación de la hipótesis. Les dejo unos segundos. Bueno, en virtud de que ya tomaron nota sobre los métodos de investigación o métodos de comprobación de la hipótesis, vamos a continuar y vamos a conocer a qué se refiere cada uno de estos métodos. Y en primera instancia, y tomando el orden de nuestra descripción anterior, vamos a verificar en primera instancia qué es el método de comprobación observacional. Y el método de investigación o de comprobación observacional es aquel método en el cual el investigador no interviene en la situación, únicamente observa. Entonces, como su nombre lo indica, tengamos en cuenta de que en este método el investigador no va a intervenir, no va a recopilar información a requerimiento de parte, únicamente va a observar la situación, va a observar un grupo de personas específico y va a observar el entorno social si fuese un problema social. De igual forma, vamos a decir que el método de investigación o de comprobación observacional se va a describir en 3 tipos de estudios. 3 tipos de estudios. Tomemos nota, por favor. En primera instancia tenemos los estudios de cohorte. Cohorte, con H intercalada. Como corte, pero lleva una H intercalada. Entonces decimos estudios de cohorte, mediante el cual vamos a describir nuestro método observacional. El siguiente estudio son los estudios transversales, conocidos como estudios transversales. Y número 3 son los estudios caso control. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, los estudios de cohorte nos referimos a la selección de un grupo de personas y se miden algunos parámetros. Y luego de un tiempo se determina la presencia de una condición de interés. Es decir, que esta nos va a servir para verificar si lo que nosotros estamos buscando está en ese grupo de personas que seleccionamos. Vamos a observar, vamos a verificar si hay ciertas situaciones o no que despiertan interés en el investigador mediante los estudios de cohorte. Ese es uno por los cuales se describe o mediante los cuales se describe el método de comprobación observacional. Luego, en el segundo, cuando hablamos de los estudios transversales, nos vamos a referir
aquellos métodos que se utilizan o que se usan para determinar la prevalencia de una enfermedad, es decir, el número de personas afectadas por la enfermedad de un tiempo. A ver, este método transversal, pues créanme que está siendo de utilidad a nivel nacional en la actualidad, específicamente por nuestro Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Lamentablemente el mundo entero está atravesando la pandemia por el virus, por el COVID-19, y pues la mayoría de personas, los analistas, los investigadores y en sí el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, si hablamos de Guatemala, o el Ministerio de Salud de los diferentes países, pues utiliza el método o el estudio transversal. ¿En virtud de qué? Lo utilizamos para determinar la prevalencia de una enfermedad y el número de personas afectadas por la enfermedad durante un tiempo o en un tiempo específico. Tal vez algunos han escuchado los comentarios, ¿verdad?, de que hace casi 100 años, pues se vivió la fiebre española, que fue una fiebre similar al COVID, donde murieron muchas personas y fue necesario realizar esos conteos, esos análisis, esa recopilación de datos en un grupo seleccionado y verificar la prevalecencia de una enfermedad. Entonces, esos son nuestros estudios transversales, que también es otra forma de poder describir nuestro medio o nuestro método de comprobación observacional. Y por último, recordemos que dijimos que eran 3 los estudios que describían nuestro método observacional. Tenemos los estudios caso-control. Y los estudios caso-control que se refieren a las personas con una determinada condición, por ejemplo, se comparan con personas que no presentan esa condición. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Tenemos algunas instituciones que nos apoyan con las personas de capacidades diferentes. Podemos hablar específicamente, un ejemplo claro, lo que es la Teletón, ¿verdad? Estos estudios nos ayudan a verificar que todas estas personas que tienen condiciones diferentes, pero mismos derechos, reciban, por ejemplo, el trato adecuado a las personas que no cuentan con esas capacidades o condiciones diferentes. A eso nos referimos con los estudios caso-control, que son casos específicos donde se van a estudiar 2 grupos de personas con condiciones diferentes. Entonces, mediante esos 3 tipos de estudios, que lo es estudios de cohorte, estudios transversales y estudios caso-control, mediante esos 3 tipos de estudios, pues vamos a escribir nuestro método observacional. Luego nos trasladamos al siguiente según el orden de nuestra clasificación y encontramos el método comparativo. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿verdad? La imagen es un tanto clara de que estamos haciendo una comparación. En este caso, pues, nos muestra 2 teléfonos, 2 tabletas, uno identificado con el inciso A y uno identificado con el inciso B. A la par de cada uno de ellos encontramos ciertos porcentajes. En el lado izquierdo encontramos un porcentaje del 75%, y en el lado derecho un 85%. Entonces estamos realizando una comparación de alguna información. Como ustedes pueden ver en la descripción del método comparativo, nos dice que el método comparativo ratifica, rectifica o destruye los dogmas jurídicos, es decir, que los depura, nos dice, no, este no es así. Lo ratifica que sí, lo confirma, y lo rectifica que cambia algunas situaciones. Lleva al análisis y a profundizar en materias no circunscritas a fronteras, sino que alcanzan extensiones mundiales y se revelan ejemplares aleccionadoras. Por ejemplo, si continuamos con el ejemplo de la pandemia, pues podemos utilizar el método comparativo de comprobación de hipótesis, en virtud de que lamentablemente pues en Guatemala el proyecto de vacunación, los esquemas de vacunación han estado demasiado lentos. Quizá el orden no ha sido el más adecuado
Y de igual forma, pues que lamentablemente al principio no contábamos con la cantidad de vacunas necesarias para poder complementar los esquemas de la mayoría de la población. Posteriormente, pues empezamos a recibir algunas donaciones, algunas otras compras, y entonces fue avanzando el proceso y los esquemas de vacunación. Pero si nos ponemos a analizar y a comparar con otros países que no son tan subdesarrollados como Guatemala, pues vemos que los esquemas de vacunación han sido completados. Inclusive en algunos estados, en algunos países ya han sido vacunados los niños y ya se están aplicando algunos refuerzos. Recordemos que es importante tocar el tema, ¿verdad? Que la vacunación pues no nos garantiza no enfermarnos. La vacunación lo que evita es que agrave la enfermedad. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos datos importantes y no pues decir, ay, qué lástima que en Guatemala no han terminado de vacunar para que todo vuelva a la normalidad, porque no es así. Lamentablemente la vacuna únicamente nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico, mas no evita el contagio respectivo. Entonces, volviendo al tema del método comparativo, hablamos, por ejemplo, en cuanto a la vacunación, que vamos a comparar cuáles son los niveles o los porcentajes en diferentes condiciones o en diferentes circunstancias. Entonces, este método nos ayuda a ratificar, a rectificar o a depurar todos los datos que nosotros habíamos recopilado, comparándolos con otros. Y al momento de compararlos, vamos a definir si realmente los nuestros son reales o es necesario ratificarlos, rectificarlos o depurarlos. A eso se refiere nuestro método comparativo. Perdón. Luego vamos a trasladarnos al siguiente, ¿verdad? Al principio, cuando hablamos de los métodos de investigación, señalamos los métodos comunes que son cuantitativo, cualitativo y mixto. Pero dentro de los métodos de comprobación de la hipótesis también encontramos lo que es el método cuantitativo. Y este método cuantitativo, pues, es el medio del cual se ponderan los indicadores cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, pues, las explicaciones o las definiciones de un tema se tornan un tanto complicados por los términos que se utilizan. Pero acá, pues, es claro en decir que nuestro método cuantitativo va a ser aquel que va a proyectar aquellos resultados o mediante el cual vamos a ponderar y vamos a poder asignarle un número específico a nuestros indicadores mediante un conteo realizado dentro de la investigación y lo vamos a ver proyectado o reflejado en una estadística. Entonces ya tenemos claro que el método cuantitativo es aquel que nos ayuda a ponderar o cuantificar los resultados de una investigación mediante datos estadísticos. Luego encontramos el método inductivo. Vamos a pensar un momentito y vamos a decir qué es el método inductivo. Pues inductivo tal vez es que nos dirige a algo. ¿Será que nos ayuda a ampliar nuestra información? ¿Nos ayuda a generalizar nuestra información? ¿Será que tomamos la información de una premisa o de una fuente inicial? ¿Qué nos indica el método inductivo en casa? Vamos a esperar, voy a ver la iniciativa y voy a esperar a que un par de compañeros me envíen un correo electrónico donde me mencione qué es el método inductivo. Obviamente no la información que está en la pantalla, sino que me den su punto de vista sobre qué es el método inductivo. Entonces, los invito a que interactuemos en este momento y que alguien me mande un correo electrónico donde diga qué es el método inductivo. ¿Qué piensa usted que es el método de comprobación de hipótesis inductivo? ¿A qué se refiere? No tomando en cuenta la información de la pantalla. Vamos a ver el primero que me envíe un correo. Si no me envían un correo es porque no están poniendo atención, jóvenes. Por favor, interactuemos y me interesaría a mí saber qué piensan o cuál es su opinión en cuanto a un método inductivo. Mientras tanto, veamos en pantalla que nos dice que el método inductivo es aquel procedimiento de investigación
que pone en práctica el pensamiento o razonamiento inductivo. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra inductivo? Estoy esperando. Se va a acabar nuestra clase y no llega el correo electrónico. Vamos a... Vamos, jóvenes. Nadie se recuerda que es un método inductivo. Ya recibimos el primero. Muy bien, Edna Natalie Juárez Gama. Dice, buen día, Lick. Creo que el método inductivo es el que nosotros deducimos en la investigación. Muy bien, Natalie. ¿Alguien más? Lucas Soch Batz dice, el método inductivo es una estrategia de razonamiento. Muy bien, muchas gracias a los jóvenes que participaron. Pues efectivamente el método inductivo es eso, donde nosotros necesitamos que nuestra inteligencia, nuestros pensamientos y nuestros razonamientos nos induzcan a cierta información, ¿verdad? Que utilicemos eso para poder obtener la información que nosotros esperamos. El método inductivo es aquel que vamos a tomar una información inicial, unas premisas, y de ahí vamos a ir ampliando y ampliando la información mediante nuestro razonamiento, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando hablamos por lógica, ¿verdad? Cuando decimos que cierta circunstancia eh, nos dice que por lógica no va a terminar. Por ejemplo, si hablamos de la pandemia, ¿verdad? Nosotros podemos decir anteriormente, vamos a poner un ejemplo, anteriormente habían 200 contagiados, posteriormente 500, luego 1000, después 2000, ahorita hemos visto estadísticas hasta de 4900 contagiados al día. Entonces, nuestro método de comprobación inductivo nos va a decir, bueno, si las personas no se cuidan, por lógica vamos a pensar que los índices de contagio van a continuar en aumento. Entonces, el método inductivo, nosotros tomamos una información inicial o una premisa y por lógica vamos ampliando nuestra información. Muchas gracias a los compañeros que colaboraron con nosotros. Ya recibí más, ¿verdad? Dice César Augusto Lima, se entiende para realizar una estrategia de razonamiento con el fin de las personas puedan concluir puedan generar conclusiones generales. El razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan a la conclusión, es lo que hablábamos. David Oswaldo nos dice que el método inductivo es el más utilizado en el ámbito científico. Es un método relativamente flexible, se presta para la exploración, así es. Dice que se basa en observaciones específicas. Lucas Batz. Buen día, licenciada, dice Janet García. No sé si estoy bien, es el que aplicamos en la observación y estamos en la experimentación. Salud. Muchas gracias de San Miguel Petapa. Pues sí, este método inductivo es el que nos lleva a utilizar nuestro razonamiento y que por lógica, por nuestra sana crítica razonada, que es la que utilizan los jueces, vamos a llegar a una conclusión general, que por ende ya sabemos, por sentido común sabemos, que de una premisa vamos a obtener información y vamos a llegar a una conclusión general. Muchas gracias por el apoyo. Luego encontramos el método deductivo, vamos a avanzar porque ya el tiempo se nos está haciendo pequeño. Lo más que les voy a robar va a ser 1 o 2 minutos porque tenemos estrictamente restringido por pasarnos del tiempo, ¿verdad? Yo sé que a veces la clase se torna interesante, a veces no, pero debemos de cumplir con el tiempo. Luego pasamos al método deductivo. Muchas gracias a todos los que participaron. Y el método deductivo lo utilizamos para referirnos a una forma específica de pensamiento o razonamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones.
Pues deductivo es cuando nosotros decimos, vamos a deducir cierta situación, ¿verdad? Cuando nosotros creamos conjeturas, cuando nosotros llegamos a una conclusión después de la lectura de algo. Por ejemplo, el método deductivo es lo que ustedes acaban de realizar mediante el correo electrónico, que ustedes analizaron lo que era y lo expusieron mediante el correo. Son cuestiones deductivas. Deducimos en nuestro razonamiento o en nuestro pensamiento qué es lo que es cierta circunstancia, como lo hicieron con el método inductivo. Luego, es importante mencionar dentro del método deductivo que lo vamos a dividir o vamos a encontrar las otras dos subclasificaciones, las cuales son hipotético deductivo y vamos a ver quién se recuerda cuál era el otro del hipotético deductivo. Y axiomático deductivo, hipotético deductivo y axiomático deductivo. Pues estos dos son subclasificaciones del deductivo que va a depender la circunstancia en la que se aplique para poder verificar si es un caso hipotético o un caso que tiene fundamento. Muy bien, con esto agotaríamos los temas relativos al día de hoy. Luego ustedes pueden ver en su pantalla lo que son nuestras preguntas para estudio. Por favor, jóvenes, estudien, analicen sus preguntas, tanto el video introductorio como las preguntas de la clase en vivo. Ambas son de suma importancia. Estas dos guías de 10 preguntas, 5 en cada una, pues son de suma importancia para sus exámenes parciales. Recordemos que estamos a un par de clases del primer examen parcial y es importante que ustedes cuenten con las respuestas para poder obtener la ponderación completa en sus exámenes. Semana 4, pregunta 1, es un modo, manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y o estructurada. Semana 4, pregunta 2, son las herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los datos. Semana 4, pregunta 3, método en el cual el investigador no interviene en la situación, solo observa. Semana 4, pregunta 4, método que ratifica, rectifica o destruye los dogmas jurídicos. Semana 4, pregunta 5, método que es una forma específica de pensamiento o razonamiento. Bueno, ahí terminamos nuestra guía de estudio del día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero poder estar con ustedes en la próxima clase en vivo, que correspondería a nuestra semana número 5. Por favor, analicen sus preguntas y denle la respuesta correspondiente. Si existen dudas, preguntas, sugerencias, háganlas llegar al correo electrónico de nuestro curso fe056@rural.edu.gt. A continuación, ustedes van a encontrar nuevamente nuestro recordatorio de que debemos de completar y culminar nuestro proceso de inscripción y asignación de cursos mediante el formulario F-03-06-2019-01, el cual puede ser descargado de la plataforma específicamente en donde dice documentos estudiantes, o pueden comunicarse vía telefónica o personarse a la sede más cercana a la que usted esté asignado para que les puedan apoyar con complementar esta información. Recuerden que es necesario que la complementen para que sus cursos sean válidos y puedan cumplir su asignación mediante el formulario ya escrito. Y es muy importante mencionar que mañana, domingo 8, es la fecha límite para poder realizar este procedimiento administrativo dentro de la universidad. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima. Hasta pronto. Buen día.